Amigos de TV Agro, de nuevo bienvenidos al mundo maravilloso de los arándanos. Soy Marcela Fonseca Sánchez, presidenta actual de la Asociación Colombiana de Productores de Arándanos. Hoy un tema apasionante. Vamos a pasearnos por toda la implementación, infraestructuras, hechuras de camas, elección de terreno, todas aquellas dudas que al inicio nos llegan, ¿no? Pensando en cuál es la mejor manera de plantar nuestros arándanos. En el caso de los invernaderos, creemos que es algo que si queremos tener éxito en post cosecha, si queremos tener una fruta de calidad y sobre todo si queremos tener una fruta tipo exportación, son indispensables. El cubrimiento aéreo hace que la fruta tenga más duración, las plagas y las enfermedades, sobre todo los hongos, no se proliferen en nuestro cultivo, nos permite cosechar en cualquier momento y cualquier día de la semana independiente del clima de la zona. Bueno, en fin, son tantos los beneficios, el clima mismo, el desarrollo del material vegetal, de las plantas, es mucho más rápido. Entonces, tenemos que hablar de invernaderos. ¿Qué tipos de invernaderos tenemos actualmente en Colombia? Tenemos desde el uso de la guadua, nuestro acero natural. Con ese invernadero podemos estar hablando de una duración más o menos de la estructura de unos 5 años. Luego podemos pasar por el uso de la madera, ¿sí? En este también, si tenemos una buena protección de la pata de los varas que colocamos, podemos estar también hablando de unos 5 a 6 años de duración. Podemos hacerlo en un agua, en 2 aguas, solamente que cubran por donde van nuestras plantas. Aparece también una alternativa, es la tubería aguas negras, que permite un poco más de duración, estamos hablando de unos 8 a 10 años. El que tenemos, que ustedes ven al fondo, es precisamente un invernadero hecho en aguas negras, pintado, calibre 1 o 1.5, con el cubrimiento solamente aéreo. Ustedes notan, y aquí los laterales no es necesario, de hecho no se debe colocar plástico, ya que lo que nos tiene que cubrir las partes laterales es una malla antipájaros. Ella nos permite la entrada, el ingreso de los polinizadores, nuestras queridas abejas y abejorros. Es malla de 16 por 19 en su amplitud, y en la parte de abajo un cortavientos, como ustedes lo notan, para que el confort de las plantas sea mayor, ya que ellas en su arranque sobre todo no gustan mucho del viento. Seguimos por el uso de galvanizado, aunque es un poco más costoso que los otros elementos que hablábamos anteriormente, de una duración casi de 20 años en su estructura. Quiero hacer aquí claridad que el plástico que cubre tiene que ser un plástico especial. Estamos hablando de un plástico que es no difuso y permite de esa manera el ingreso más tranquilo de nuestras polinizadores. ¿Qué otra cosa quiero hacerles énfasis aquí? Es importante también la recolección de aguas. Esto nos lo brinda también el uso de los invernaderos. Y el plástico en garantía más o menos nos está durando 3 años, pero en experiencia puede llegar a durar hasta 5 años. Eso frente a las estructuras. Además de esto nos le da una calidez mayor, en granizadas nos protege muchísimo. Si ustedes no quisieran, o la legislación o tal vez el recurso económico no les permite tener este tipo de estructuras, también tenemos la malla antigranizo, que nos protege de esa amenaza física que la naturaleza cundiboyacense en general del país nos pone a prueba. Ya la última, y la que está cada vez más en desuso, es solo el uso de malla antipájaros, también en la parte alta,
pero nos complica muchísimo la cosecha, la vida útil de post cosecha de la fruta, nos complica también el momento que podemos cosechar por lluvia, la proliferación de hongos es mayor. Entonces los invito tal vez a que hagamos un esfuerzo y que podamos llegar a tener esta cubierta aérea plástica en la estructura que ustedes más gusten, ¿sí? En la estructura que ustedes tengan más a la mano y a la que tengan mayor acceso. En cuanto ya a lo que tenemos que hacer dentro de este invernadero, estaríamos hablando de la hechura de camas. Tenemos dos tipos de cultivos, está el cultivo en suelo, está el cultivo en bolsa. En los dos casos es necesario hacer camas, que es el levantamiento del terreno, ¿sí? Generando tipos de terrazas. Ustedes ven acá, el terreno es bastante inclinado, esto no nos limita para cultivar arándanos, y a través del terreno vamos a organizar nuestras camas. El cultivo en el que estamos actualmente es en bolsa. Para este caso tenemos que hacer un levantamiento de camas más o menos de unos entre 20 y 30 centímetros para que el peso de la bolsa en lo que viene de subida y el peso que ella toma no haga que la bolsa quede por debajo del nivel. Así evitamos encharcamientos y enfermedades asociadas con el agua. En el caso de bolsa, las camas están sugeridas entre los 2,20 metros y los 2,40 metros desde su centro, con caminos efectivos de 1,60 y para el caso de suelo tenemos camas de 50 centímetros de altura. Se recomienda muchísimo hacer una enmienda en el momento que se vayan a hacer las camas con cascarilla mona o con algún tipo de material que permita la porosidad, ¿sí?, de nuestro suelo. Nos inquieta tal vez pensar la distancia, cómo sembramos, distancia entre camas, distancia entre bolsas. Voy a hablarles un poco de la experiencia que hemos tenido en nuestras plantaciones en Colombia. Como ustedes notan, estamos en un cultivo en bolsa y este cultivo está a 2 metros entre centros, ¿sí?, de la planta, de centro a centro de la planta tenemos 2 metros. Estas distancias pueden ir hasta 2,40 metros. ¿Por qué se sugiere un poquito más de distancia entre bolsas? Porque ustedes notan, y con plantas de 3 años el pasar se nos hace un poco complejo. Entonces una distancia en bolsas de esta variedad Biloxi, de Emerald o de plantas arbustivas que necesitan espacio entre caminos, creo que 2,40 es una buena alternativa. Distancia entre plantas. Tenemos en bolsa, en variedad Biloxi, podemos tener entre centro y centro, en este caso tenemos 70 centímetros, pero también hay modelos en donde queremos lograr más densidad de plantas y la distancia entre centros de plantas está a 40 centímetros. Diríamos en este caso que las bolsas quedarían pegadas. Para variedades un poquito más arbustivas y que necesitan más espacio, como es el caso de Emerald, podemos estar hablando de que esta distancia estaría perfecta y tendríamos una densidad de unas 7.500 plantas por hectárea. ¿Qué pasa con suelo?, se preguntarán los que quieren plantar en suelo. Como no hay nada que limite el desarrollo radicular de nuestras plantas, ¿sí?, la expansión de tallos es mucho mayor. Entonces, al menos entre centro y centro de planta tendríamos que tener 1 metro y entre calles 2 metros. Recordemos la importancia y que el futuro de nuestras plantas está en gran parte por una buena decisión en la distancia de siembra. Vamos a hablar de 2 elementos fundamentales. Si queremos plantar en suelo, tenemos que hacer algo importante, que es nuestro análisis de suelo. Tenemos que hacer análisis microbiológico,
tenemos que hacer análisis de los elementos mismos que trae el suelo para poder, con esta base que trae nuestro suelo, lograr hacer la fórmula ideal para el consumo y para la nutrición de nuestra querida fruta. El análisis de suelo es una opción para el que planta en suelo. Lo que no es una opción es dejar de hacer nuestro análisis de agua. El análisis de agua es de las primeras grandes decisiones y de los primeros puntos para tomar en cuenta en una compra de una finca o para revisar qué correcciones tenemos que hacerle al mismo. Tenemos varias fuentes de agua. Actualmente los arándanos se nutren tanto de aguas comunes, si se puede decir de alguna forma, como quebradas, ríos, acequias, riachuelos, chucuas, hasta tener nuestra cosecha de agua, que se hace mucho más eficiente cuando tenemos cubrimientos aéreos, ¿sí?, por medio de canales. En los casos que mencioné al inicio, ¿sí?, de reservorios, de nacimientos naturales, tenemos que hacer un análisis de agua porque ellos ya traen elementos, ¿sí? Y sobre los elementos mismos tenemos que lograr corregir, analizar pHs, analizar cualquier problema fitosanitario que traiga nuestra agua, pues no sabemos su origen. Amigos de TV Agro, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, gracias por el interés que muestran en este cultivo tan promisorio en Colombia. Ojalá esta información que hoy les transmitimos a través de la experiencia sea de utilidad y les genere mucha más tranquilidad y muchas más ganas de cultivar arándanos. Bienvenidos de nuevo al maravilloso mundo del arándano.